Comienza 2026 y con él una de las elecciones más importantes para este año. ¿Cuál va a ser el régimen en el que vas a estar pagando tus impuestos? Quédate en este capítulo porque vamos a analizar persona física con actividad empresarial, reciclo y te vamos a decir cuál te conviene más. Hola arpeos, bienvenidos a una semana más, a un año más de El Lavadero Fiscal. ¿Cómo estás, amigo? Muy, ah, otra vez agarrando como motorcito porque, a ver, venimos de 5 grandes episodios de toda la experiencia de nuevas voces, la verdad. Bueno, fueron 4. 47 días sin grabar. Sí, o sea, mucho tiempo. O sea, también créanlo que, digo, afortunadamente tuvimos contenido en diciembre y qué bueno que les haya gustado. Creo que tanto a los invitados, gracias también por el tiempo, se los Ujú. comentamos en las grabaciones, pero sí regresar otra vez ya en enero con todos los cambios que han existido, está como interesante. Sí, o sea, tenemos 47 días sin grabar lavadero, o sea, porque justamente ayer lo revisé. Pero tampoco fue un formato normal de lavadero. Sí, O no. sea, porque teníamos invitados. Entonces, ahí sí nos ven un poquito oxidados, denos un poquito de paciencia para este primer episodio. Pero queríamos arrancar el año fuerte y denso. Porque, como ya sabrán, y ya lo hemos platicado en muchos de los demás episodios, en 2000, bueno, en cada enero, En más bien, enero, porque no ajá. es en 2026, cada enero tenemos una elección muy importante que es cuál de los regímenes nos conviene más. Hay algunos regímenes que son obligatorios, como es plataformas digitales, que con ese ni siquiera nos vamos a meter ahorita y Mm, tenemos otros capítulos y si los quieres checar. Pero existen dos regímenes que es algo así como el Team Cap y el Team Ironman, el okey. Team Reciclo y el Team Persona Física con Actividad Empresarial. No es que uno sea mejor que el otro, cada uno tiene características distintas y te puede quedar mejor dependiendo tu momento de vida casi casi, Ujú. pero justamente eso es lo que vamos a analizar ahorita. Sí, creo que muchas veces cuando empezamos a emprender o tenemos un negocio y estamos como hablando con estas personas que a lo mejor te toca la fortuna que estás con alguien que tributa en reciclo, tal vez dices, no, ¿sabes qué? Es la mejor opción porque pago menos impuestos, pero no siempre es la mejor opción. O sea, Ujú. aunque podemos pensar que su tasa disminuida de impuestos en temas de ISR, que va del 1 al 2.5, puede ser beneficioso para, o sea, sí, en todos los casos, la verdad es que siempre hay que necesitar el contexto, porque dependerá de utilidades, dependerá de si tienes activos fijos, dependerá si tienes pérdidas fiscales de años anteriores, si te conviene seguir en actividad empresarial o si es el año perfecto para estar en reciclo. Entonces, vamos a ir arrancando con cada uno de los regímenes. El primero que vamos a revisar es el reciclo o régimen simplificado de confianza. Y aquí debemos de ser muy cuidadosos porque existe régimen simplificado de confianza para personas morales y para personas físicas. Nosotros vamos a hablar única y exclusivamente ahorita de personas físicas. Personas morales también tenemos otro capítulo que pueden ir a revisar. Ya, sí, o si quieren que agreguemos otro nuevo, pues pónganse en los comentarios de, oigan, queremos un nuevo capítulo de personas morales y lo podemos hacer sin problemas también. Sí, eso es algo muy importante. En realidad, este video es un refrito, porque ya lo habíamos publicado anteriormente el 23 de enero del 2024, Ya. pero, pues, ya pasaron 2 años y en esos 2 años ya pasaron muchas cosas con Reciclo, ¿no? Ujú. Ahora ya no se presenta declaración anual, ya tenemos distintos beneficios que podríamos estar aprovechando. Entonces, justamente también por eso lo estamos renovando. Exactamente. Entonces, ¿quieres empezamos? Sí. Bueno, justamente ya hablamos de régimen simplificado de confianza, reciclo, y creo que lo principal y lo que más vamos a escuchar de este régimen son las llaves que debemos tener para poder ingresar a él. Que básicamente tenemos tres requisitos que son los fundamentales. Es que no tengamos más de 3,5 millones de ingresos en el año, que para esto vamos a considerar todas las actividades. Entonces, si por ejemplo tenemos sueldos y aparte tenemos una actividad empresarial y estamos en reciclo, estos dos ingresos se van a tener que sumar. También que no seamos socios o accionistas o que no formemos parte de una persona moral. Que este siempre creo que va a ser el punto más controversial de contadores, no Más polémico. contadores, que todo el mundo va a decir, ¿qué es este criterio? Y nosotros siempre creo que cuando hablamos de este tema de si una persona física puede ser reciclo, si es socio o accionista, nosotros hemos sido siempre muy conservadores, es decir, así inviertas $1 o un centavo de dólar en una acción en GBM, eso en estricto sentido te hace parte de una persona moral, que eso es lo importante que tenemos que tener en cuenta. O sea, la ley nos habla de ser socios de personas morales o de integrar.
Ujú, Entonces, aunque tal vez nuestra acción no tiene voto, no generamos más que el rendimiento que nos puede generar, que tendríamos que saber si es un dividendo, pues la realidad es que nosotros sí es de, si tienes acciones, pues no podría ser socio porque la ley es muy ambigua, creo que en ese punto en específico, ujú. entonces no podemos tener una claridad de qué es una persona, o sea, de qué se considera el ser socio o estar dentro de una persona moral. Sí, que creo que aquí, o sea, nosotros siempre tratamos de pecar un poco de conservadores en esta parte, porque al final hay un principio general del derecho que es donde la ley no distingue, tú no debes distinguir. Entonces, únicamente dice no formar parte de personas morales. Ahorita les digo Ujú. exactamente qué dice. O sea, pero justamente como no nos está diciendo de que con derecho a voto, sin derecho a voto, no nos está haciendo ningún tipo extra de especificación, pues justamente nosotros no tendríamos que hacer una especificación adicional. Sí, que creo que, por ejemplo, aquí podríamos ser muy claro algo que hace el SAT. Recordemos que cada año existe la publicación de la resolución miscelánea fiscal, en donde prácticamente el SAT nos da algunas reglas o algunas formas de cómo tenemos que cumplir con algunas obligaciones cada año. Este es un documento de que tiene validez anual. Y, por ejemplo, ahí en la resolución miscelánea, si hay una regla donde dice si tú eres perteneciente a una persona moral que no reparte dividendos o que no tiene fines de Ujú, lucro, que es una asociación deportiva, sí puede ser socio de la persona moral y ser reciclo. Pero ahí es muy claro que nos hace esa distinción de ese tipo de sociedades. Pero el tema de tener acciones, pues digamos, en ningún otro lado se esclarece. Es por eso que nosotros, como mencionaba Eric, el tema de ser bastante conservadores es, si tienes así una fracción de nada, pues eres socio. ujú. Sí, o sea, por ejemplo, en el artículo 113E de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vamos a encontrar la primer fracción. Bueno, hay varios párrafos, pero después llega una parte donde dice, no podrán aplicar lo previsto en esta sección las personas físicas, acuérdense que personas físicas somos todos los que tenemos papá y mamá. Em, las personas físicas a que se refiere el primer párrafo de este artículo en los siguientes supuestos. La primera fracción dice, sean socios, accionistas o integrantes de personas morales o cuando sean partes relacionadas en los términos del artículo 90 de esta ley. Y ya. No dice derecho a voto, sin derecho a voto, no dice nada adicional. Entonces, la realidad aquí, o sea, y siendo muy sinceros, es que cada contribuyente toma su riesgo. Ya será labor de tu despacho contable poderte asesorar de cuáles son los riesgos que puedes llegar a tener. Pero desde nuestro punto de vista conservador, el tener acciones en GBM, y probablemente nos funen por esto, no te permite estar en Obvio. reciclo. Saludos al que nos vaya a fundar. Ujú, Sí, o sea, hagámoslo claro. Y como bien creo que mencionas tu amigo, o sea, el tema de el riesgo es, uno, tú como contribuyente, o sea, porque tu contador te puede decir si es, si es, si es, pero al final de cuentas, la autoridad no va a ir contra tu contador, va a ir contra ti como contribuyente. Entonces, analízalo, o sea, analiza también el riesgo. O sea, claramente nosotros y creo que muchas personas quisiéramos estar en reciclo, pero pues simplemente a veces no se puede. O sea, y pues hay que entenderlo, aceptarlo, y pues mejor si estamos en actividad empresarial, o sea, en el régimen de actividad empresarial, pues nada más saber cómo funciona ese régimen y cómo puedo sacarle mayor provecho. ujú. Y bueno, finalmente y después de este punto polémico, recordemos haciendo una pequeña recapitulación. Primer requisito, 3.5 millones de pesos de ingresos. Esto es sin IVA. Ujú. Segundo requisito, no ser socio o accionista de personas morales. Tercer socio, y creo que también es, Tercer, tercer punto, perdón, y creo que también es de los más importantes, el ser un contribuyente cumplido. sí, que aquí obviamente ya hace unos lo conocíamos o lo decíamos de, no, pues tener nuestra opinión positiva, nuestras declaraciones, pero creo que al día de hoy no solo implica eso. Por ejemplo, aquí está un punto de tener nuestro buzón tributario activo, que nuevamente tenemos otra prórroga para activar nuestro buzón hasta el 31 de diciembre del 2026, porque en teoría a partir de enero del 2027, si no lo tenemos activo, pues va a haber una multa. Ujú, Entonces, este es uno de los requisitos también muy importantes. Recordemos que al final de cuentas es este canal. Antes decíamos, bueno, sí es el canal que tenemos que comunicamos con la autoridad. ujú, Realmente la autoridad solo es el que se comunica con nosotros, porque nosotros no podemos hablar por buzón tributario. ujú. Pero, pues, prácticamente es el cómo el SAT y nosotros como contribuyentes nos comunicamos, nos dan información y demás. Ajá. Y, pues, también es importante tenerlo. O sea, siempre el SAT, ha sido como desde que inició el buzón tributario ha sido muy insistente. Recordemos que para tenerlo activo es tener al menos un correo electrónico y un número de teléfono. En realidad creo que es algo que está todavía en desarrollo.
porque incluso, por ejemplo, si hablamos de las devoluciones sí las metes a través del buzón tributario en este nuevo portal del SAT. Ujú. Entonces, sí ya existe una comunicación bidireccional, pero Mm. antes sí era nada más unilateral. Bueno, tener firma electrónica vigente, también es otros requisitos para ser un contribuyente cumplido y pues obviamente no estar en la famosa lista del 69B, la lista negra, aquellos contribuyentes que pues se han portado mal y que el SAT se ha dado cuenta. Ujú, exacto. Y bueno, o sea, en ley sí existe, que no es algo que nos haya tocado ver en la práctica, porque es un castigo muy rudo, que en su momento también tenía el RIF y que lo atenuaron un poco en resolución miscelánea, pero en la ley sí existe que si omites 3 o más pagos mensuales consecutivos o no en un año, sales del régimen. Ujú. Entonces, nuevamente, y como siempre les decimos, es una facultad del SAT, que la quiera utilizar es algo distinto, pero tiene la facultad para poderte sacar del régimen por ello. Ahora bien, referente a este primer punto donde hablábamos de los 3.5 millones, tenemos que estar conscientes de que, oye, de repente me cayó una herencia, entonces eso me va a sacar del reciclo. No. Tenemos, y esto está regulado en resolución miscelánea fiscal, por eso también es importante que lo vayan a revisar en cada uno de los años que se publique, pero en estricto sentido, si nosotros, por ejemplo, tenemos la venta de una casa habitación exenta, no se suma al límite. Si nosotros tenemos herencia y legados, no se suma al límite. Si tenemos donativos, no se suma. Si tenemos premios de lotería, no se suma. Indemnizaciones laborales y planes de retiro y pensiones no se suman. Si nosotros, por ejemplo, tenemos intereses, sueldos y salarios o nuestros ingresos de reciclo, esos tres en conjuntos iban a estar considerándose constantemente para el límite de los 3.5 millones. Sí, y aquí es importante nada más para mencionarlo, si estás tal vez al día de hoy trabajando en empresa y tienes la idea de emprender, pues nada más recordar que el tema de los 3.5 y considerando si tienes ingresos por sueldos y salarios, es el que tenemos antes de impuestos, no el neto, el depósito que cae en tu cuenta, sino los ingresos que tenemos, es decir, sueldos sin deducciones, horas extras, premios de puntualidad, Ujú, asistencia, lo que sea. Es importante exacto. nada más tener en consideración eso para no ahí equivocarnos en nuestras sumas y decir, no, pues sí llego a los 3.5, pero realmente tal vez eran 4 millones. Ujú. Em, Aquí creo que también vale la pena que hagamos como una pequeña anotación de cuáles son las actividades que sí podemos tener en Reciclo. Y pues básicamente son servicios profesionales, médicos, contadores, abogados, ingenieros, etcétera, actividad empresarial, comercio, transformación, industria, manufactura, etcétera, arrendamiento de bienes inmuebles o de bienes muebles también, porque eso Esa entraría actividad en actividad empresarial. empresarial, y sector primario, que sería agricultura, ganadería, pesca y silvicultura. Sí, que creo Ellos que, tienen algo adicional, pero ahorita vamos ajá, para creo allá. que más adelante lo hablamos, pero Ajá. sí ellos tienen un tratamiento, o sea, si eres sector primario tienes un tratamiento distinto. Ujú, ¿Quiénes no pueden estar? Como ya lo mencionábamos, las personas que venden o que prestan servicio a través de plataformas tecnológicas. Recordemos que ese es el régimen que existe para eso y como Eric mencionaba, por ahí tenemos un capítulo donde hablamos de esta situación. Se puede combinar plataformas digitales y reciclo. Por ahí hay unas cosas que luego en resolución sí ponen, pero que en la práctica real es ujú, imposible. Entonces, pues realmente no son regímenes compatibles. Ingresos asimilados a salarios, también la propia ley del ISR nos menciona que si obtenemos ingresos por asimilados a salarios, creo que solo hace la extensión de un tipo de asimilado, ujú, podemos estar en reciclo. Pero si nuestros ingresos o como nos paga alguien al que prestamos algún servicio es por asimilados, tampoco podríamos estar en reciclo. Residentes en el extranjero, pues tampoco, es muy ujú. claro, porque para eso también existe un capítulo específico para las personas del extranjero. Y pues los socios y accionistas por este mismo candado que tiene la ley del ISR con este régimen. Sí, y creo que aquí hay algo muy importante que sí les tenemos que mencionar, que es, oye, a ver, por ejemplo, yo soy contador y aparte rento casas y aparte soy agricultor, ya muy, muy multitask. La realidad es que si tengo las tres actividades, no puedo elegir, por ejemplo, estar en agapes para lo de agricultor y en arrendamiento para arrendamiento y en reciclo para contador, no. Tiene que estar todo unificado en reciclo como tal. Ujú. ¿Vale? Entonces, digo, ahí también podríamos decir que, por ejemplo, persona física con actividad empresarial, en estricto sentido, no es compatible con reciclo. Ni arrendamiento. Ujú. Mm. Pero bueno, mecánica de cálculo. Mm. ¿Cómo vamos a pagar los impuestos si optamos por reciclo? Básicamente lo que nosotros vamos a tener son nuestros ingresos cobrados en el mes,
por el porcentaje que le corresponda y ya se determinó tu impuesto. Esto es únicamente para temas de impuestos sobre la renta. El Solo. impuesto al valor agregado lo hablaremos más tarde, pero no tiene ninguna modificación. Sí, spoiler. A ver, si buscabas reciclo, cambiarte a reciclo para pagar menos IVA, tu estrategia fiscal no va a funcionar porque así no se funciona el IVA. Ujú, Ahí prácticamente no importa si eres física, moral o lo que sea, el impuesto se paga de la misma manera. ujú. Entonces, aquí les va a estar apareciendo en pantalla una tablita que es básicamente el cómo se calculan los impuestos siendo reciclo. Cuáles son los límites que tenemos, cuáles son las tasas que le aplican y así sucesivamente. Creo que algo que debemos de saber, ahí les pusimos aparte otra columna que es, digamos, un ISR aproximado, pero lo que podemos saber y por qué es tan atractivo Reciclo y todos quisiéramos estar en Reciclo, es que si tienes un ingreso de hasta 3.5 millones de pesos, que es lo máximo que te permite, tu impuesto máximo a pagar van a ser 87,500. Ya quisiera. Ya quisiera cualquier persona pagar el 2.5 por ingreso, o sea, 87,500 pesos por ingresos de 3,5 millones. Podrías tener fiscalizado 3,5 millones, teniendo libre después de tu pago de impuestos más de 3,4 millones. Ujú. Qué atractivo. Entonces, es algo muy interesante, la verdad. Y otro punto también que es muy importante en Reciclo es el tema de las retenciones, que esto ya conocemos o generalmente lo conocemos cuando, por ejemplo, una persona física le presta un servicio a una persona moral y existe una retención en la factura. Ujú, Prácticamente, o como lo conocemos, siempre son retenciones del 10%. Sin embargo, aquí también, cuando nace este régimen o en la mecánica de este régimen, la retención también disminuye de forma abismal, ujú, cambiando o siendo únicamente del 1.25. Y esto es importante, que esta retención únicamente aplica cuando nosotros como personas físicas prestamos servicios a personas morales. Esa es ujú, la única. Aquí, por ejemplo, y es importante también tenerlo en cuenta, o sea, si yo soy una zapatería que estaba en actividad empresarial y ahora me cambio a Reciclo, tengo que ahora agregarle esa retención del 1.25 si me compra un cliente persona moral. La respuesta es sí. Entonces también es un gran cambio que tiene, al menos específicamente actividad empresarial, donde en el régimen no retenemos, pero en Reciclo sí tenemos que hacer esta retención del 1.25. Da ujú. igual si eres honorarios o si es arrendamiento o si eres sector primario, también tendrás que aplicar esta retención del 1.25 cuando tengas clientes personas morales. En la práctica, y esto también creo que es algo muy importante dejarles por aquí para que lo puedan saber, en la práctica normalmente se piramida hacia arriba. Entonces, en este caso que dice Arturo de la zapatería, pues tú compraste tu tenis en 700 pesos. Ujú, Te van a facturar tal vez 720, no sé exactamente el monto, o sea, pero te van a facturar más de tu gasto porque tú le tuviste que haber hecho una retención en caso de ser una persona ujú. moral. Es algo que constantemente va a estar pasando, digamos que estás pagando una retención extra, por decirlo de alguna forma, Si tienes un gasto extra. pero es que no hay forma de que pongan así de que 2 etiquetas de que esto te costaría si eres persona moral y esto te costaría si eres persona física. Entonces, es algo que nada más tienes que saber, es algo muy común de que pase. Si tú, por ejemplo, eres una cocina económica y también facturas, muy probablemente vas a estar en esta situación, Ujú. ¿vale? Y pues bueno, ¿necesitamos facturar gastos, amigo? Sí, pero no. O Ajá, no, pero sí. Creo que la respuesta es no, pero sí. ajá, Ok, recordemos que, o como ya mencionamos hace unos minutos, Reciclo paga el impuesto sobre un porcentaje sobre nuestros ingresos. Esto quiere decir que para el tema de impuestos no van a importar si nuestra utilidad es del 1%, del 100 o del 50. El ujú, impuesto va a ser el mismo. Sin embargo, sí es importante que una de las obligaciones que sí nos marca la ley del ISR es que si yo soy un contribuyente que está en Reciclo, personas físicas, sí tengo que solicitar factura de mis gastos e inversiones. Entendiendo aquí inversiones, el tema de activos fijos. Es decir, si compro una computadora, si compro un coche, si compro mobiliario para mi oficina, pues también tendré que facturarlo, aunque en un principio no me ayuden para el tema de disminuir mi ISR. ujú. Sin embargo, creo que un poquito más adelante lo hablaremos, pero sí nos ayuda para el tema del IVA. Entonces, sí es muy importante facturarlos también porque lo que les decía es una obligación legal. O sea, en el artículo 113J, fracción cuarta de la ley del ISR, nos menciona este punto de tener que facturar nuestros gastos e inversiones.
El tema Es importante, 113G. Una disculpa, ah, fue error mío. Ajá. ahí importante también, y creo que este año toma un peso muy importante el tema de la materialidad. O sea, por ahí estuvimos hablando, no sé si han visto o se ha visto, del tema de las reformas y de estos nuevos facultades, iba a decir poderes, pero estas nuevas facultades que Ujú, tiene la autoridad para hacer revisiones. Y entonces, aquí más que nunca va a ser, o sea, a partir de 2026, al menos considero, va a ser muy importante que la materialidad de todas nuestras operaciones, pues esté sustentada. O sea, que sí tengamos un proceso de cómo documentar que el servicio o el producto que yo estoy comprando, pues sí tiene, realmente tiene un beneficio para la actividad que realizo. ujú. Muy probablemente, por ejemplo, si estás viendo este video y estás buscando, bueno, tal vez no llegaste a este video, pero por si sí, si eres exportador de servicios, Ujú, porque probablemente llegó el video de exportación de servicios, también. que también lo renovaremos, pero si eres exportador de servicios y justamente estás en reciclo, lo ideal, por ejemplo, para esta parte de la materialidad que menciona Arturo, es que sí puedas tener cuando menos una computadora comprada, Sí, sí, ¿no? sí. Al menos. Para, y aquí tenemos que pensar también en cómo puede interpretar los datos el SAT. Nosotros deberemos de tener nuestra computadora comprada con un uso de CFDI de equipo de cómputo para que ellos puedan saber que sí tenemos capacidad instalada Ujú. para prestar el servicio. Pero adicional a eso, pues deberías de tener contratos de trabajo, deberías de tener cadenas de correo intercambiadas, etcétera. Nuevamente, y este creo que es un punto, esto lo mencionamos en caso de una revisión. Ujú. Si tú vives toda tu vida de contribuyente feliz sin ninguna revisión, nunca en la vida te lo van a pedir. O sin miedo, cero Ajá, miedo. sin, sin miedo al SAT, Ujú. diría nuestra amiga Guille. Pero si tú, por ejemplo, llegas a caer en una revisión y no tienes esto, entonces agradecerás que alguien te lo haya dicho antes para que sí lo puedas tener previsto. Sí, o sea, siempre tengamos esta costumbre, porque también, a fin de cuentas, entendamos que reciclo sí es un régimen de medio de transición, Ujú, o sea, donde podemos estar o no estar en ese régimen. Entonces, el tema de si por alguna razón superamos los ingresos, que sería un buen problema, decir, ya no facturo 3,5, no ujú, facturo 5 y tengo que cambiar mi actividad empresarial, pues creo que es justamente también tener este hábito, porque muchas veces llega a pasar que eres un contribuyente reciclo, exportador de servicios, que pues nunca te preocupaste por facturar ningún gasto, por alguna razón superas los 3,5 millones y entonces ahora tienes que sí preocuparte por tus facturas de gastos y demás, y entonces se vuelve un problema administrativo para ti, donde tal vez toda la vida que estuviste tributando en el ciclo tuviste que haber soltado facturas de tus gastos. ujú. Exacto. Entonces, ahorita ya revisamos en términos muy generales la parte, digamos, del impuesto sobre la renta para reciclo. Nos vamos a pasar a revisar la parte del impuesto sobre la renta para personas físicas con actividades empresariales. Posteriormente hablaremos del tema del IVA, pero es muy, muy importante que tengamos esto muy claro. Cuando nosotros estamos en México, somos contribuyentes en México y prestamos servicios en México, pagamos dos impuestos. Ahorita únicamente estamos hablando del impuesto sobre la renta, que es el que pagamos por nuestros ingresos o por nuestras utilidades. Existe también el IVA, que ese es básicamente un favorcito que le hacemos al SAT, pero ahorita lo explicamos más adelante, Ok. ¿no? Sí, Entonces, pues bueno, sí. persona física con actividad empresarial, amigo, ¿nos puedes contar qué show con este régimen? Pues prácticamente es el régimen que conocemos como desde toda la vida. O sea, Ujú, ese régimen siempre ha existido. Muchas veces, pues era el régimen que no teníamos otra opción porque no existía ningún otro. En su momento, cuando nace el RIF, algunos se pudieron escapar hacia ese régimen, pero muchos no podían hacerlo. Por ejemplo, sí. un prestador de servicios, un doctor, pues el único régimen que tenía, por ejemplo, me voy a trasladar a 2014, cuando nace el RIF, pues solo podía ser actividad empresarial porque el RIF te decía que no podían los que tuvieran o necesitaran cédula profesional para prestar su servicio. Ujú, Entonces, ahí venía una lista que más bien te mandaba a la ley de educación pública y ahí venía ujú, una lista de algunas profesiones. Entonces, por ejemplo, estaban los doctores. Entonces, ujú, ellos no podían estar en otro régimen nada más que en actividad empresarial. Y el problema cuando somos prestadores de servicios es que nuestras utilidades son bastante altas porque tiene que ver con algo más intelectual que más bien el comprar y vender cosas. sí. Entonces, pues también el impuesto que se pagaba era muy grande. Y, por ejemplo, también creo que esta actividad de ser doctores también eran que hace el año pasado creo que lo vimos, de que el SAT estuvo así de, oye, eres doctor y se me Ujú. hace muy rara tu operación o cómo estás, pues sí, declarando, Justo entonces después de las revísalo. anuales. Entonces, justo
había mucha informalidad, creo que en el sector de los doctores, porque el impuesto era muy caro. Ujú. Cuando nace Reciclo en 2022, creo que también muchos doctores pudieron ver, o muchos profesionistas pudieron ver este nuevo régimen como una nueva opción de pagar impuestos que también era muchísimo más barato. Sí. Entonces, ¿cómo funciona el tema de actividad empresarial? Pues prácticamente es un régimen donde pagamos nuestros impuestos sobre nuestras utilidades y es una tarifa que va del 1.92 hasta el 35% dependiendo de nuestras utilidades. ¿Cómo se calcula la utilidad? Es nuestros ingresos que cobramos menos las deducciones o los gastos que pagamos. A esto se le llama utilidad fiscal y es donde se le aplica una tarifa. Pueden existir otras partidas como es PTU si tenemos trabajadores y la pagamos, si traemos pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, que prácticamente esta figura de pérdidas es si en un año tenemos más gastos que ingresos, esa diferencia a nuestro favor la podemos utilizar para nuestro pago de impuestos. Y ojo aquí, porque esto no lo mencionamos en Reciclo. Ah, bueno, ya no existe en las pérdidas. Ajá, exacto, exacto. O sea, Sí. ese es un punto. Digo, ahorita lo vamos a hablar más adelante, pero esta es una de las cosas del por qué te puede llegar a convenir persona física con actividad empresarial versus reciclo. Entonces, como justamente podemos, o de lo que les comenté, el tema de los gastos aquí sí es esencial, porque el tener un gasto facturado o un proveedor, porque eso también es importante, creo que sí tendrían que también pensar en 2026, si tienen proveedores que no les facturen, piensen que ustedes están pagando parte de los impuestos de ese proveedor, aunque te sale más barato a ti, tal vez estás pagando más impuestos. Así que también, si es tiempo de cambiar proveedores que estén también contribuyendo, que estén pagando impuestos y que te puedan emitir facturas, también analízalo, porque a veces el tema de, es que si no me da factura no me cobra el IVA, muchas veces es un gran problema, porque luego dicen, oye, ¿por qué pagué tanto IVA? Y yo, pues, ¿cómo que por qué? Ujú. Entonces también analiza eso. Pero aquí les decía, sí es muy importante que tengamos todos los gastos que estén relacionados con nuestra actividad, uno, y que también están relacionados o que nos hagan obtener ingresos, porque eso Ujú. también es una característica que tienen las deducciones en las personas físicas. Entonces, esto va a ser importante. Tenemos esta deducción de gastos y pues con eso bajamos nuestra base o nuestra utilidad para el pago de impuestos. Ujú. Este régimen, aunque pudieran creer, no, pues es que pago un impuesto de hasta el 35%, es correcto. Sin embargo, también es importante conocer lo que hablábamos en un momento, los márgenes de utilidad, porque pues, nos daremos cuenta más adelante en el video que a veces puede ser mucho mejor opción ser actividad empresarial que reciclo. Entonces, Parece que les estamos pateando mucho los temas, pero es que de verdad es una gran guía este video. sí. Entonces, justamente para qué comercios con tienen utilidades baja o, por ejemplo, creo que alguien muy específico, si eres alguien que se dedica a la compraventa, algo muy específico también, lotes de autos, Ujú. actividad empresarial siempre es una mejor opción que reciclo y eso lo hemos comprobado varias veces. El año pasado lo comprobamos ya como tangible, pero Ujú. es una realidad. El tema de las pérdidas fiscales, eso también es importante. Si en algún año generamos una pérdida fiscal, tenemos hasta 10 años para aplicarla o hasta que se agote. Obviamente, mientras la apliquemos o cada año que se utilice, pues va disminuyendo esta pérdida. Ujú. Tenemos nuestras inversiones en activos fijos, que esto sí nos va a permitir, aparte, tener una deducción adicional, llamémoslo así, que es la depreciación. Que recordemos que la depreciación, en un término o en una definición, es el reconocimiento del desgaste a través del tiempo de Ujú. estos activos. Entonces, si tengo un coche, tengo computadoras, pues reconoceré ese gasto, porque cuando lo compramos no lo podemos deducir al 100%, sino a través de la depreciación. Entonces, esto también es algo bien importante. Si tú, por ejemplo, dices, oye, ¿sabes qué? Me voy a dedicar al arrendamiento o voy a poner un restaurante. Bueno, voy primero con el ejemplo del arrendamiento. Voy a dedicarme al arrendamiento, quiero pagar menos, entonces voy a comprar ahorita la casa, la quiero estar depreciando o quiero aprovechar la casa como un gasto. En Recico no vas a poder. No vas a poder. Y por ejemplo, en el caso de un restaurante, vas a estar comprando todo lo inicial y eso sí te podría generar una pérdida fiscal que en Recico no vas a poder utilizar porque simple y sencillamente en la mecánica de cálculo no entra ningún gasto. Todo es ingreso por el porcentaje, se acabó. Ujú. Sí, entonces sí es muy importante hacer ese análisis. O sea, sabemos y lo mencionábamos, en enero es el mes crucial para hacer esta determinación o ¿cómo lo dijiste al principio? Esta toma de decisión como muy Ujú. importante, no me acuerdo cómo lo dijiste, Eso. pero ajá, vean no, no es cierto, pero justamente sí es muy importante tener esta claridad. No es solo cambiarte porque sí, porque nos hemos dado cuenta o ha pasado con algunos contribuyentes que se cambian a reciclo porque
su contador o excontador les dijo que era la mejor opción y a lo mejor están pagando más impuestos del que realmente tendrían que estar Ujú. pagando en el otro régimen. Entonces, no se lo tomen a la ligera, si es un tema de analizar, de revisar números. Tampoco podemos hacerlo pues, nosotros como asesores o como contadores. No podemos decir, no, pues sí, reciclo, reciclo y siempre recomendar reciclo, así como muchas veces escuchamos de paracetamol. No, pues no Ujú. funciona así tampoco. Esto sí es un traje a la medida porque Sí. dependerá tu contexto qué te conviene más. Ujú. Entonces, ahorita Arturo ya nos compartió algunas ventajas que tenemos. En desventajas, pues justamente, y como lo mencionamos, dependemos de los gastos que podamos llegar a tener y en caso de que no tengamos muchos gastos, nuestro impuesto sí se puede ir hasta el 35%. Ujú. Ahorita lo vamos a ver. Tenemos más obligaciones porque al estar en persona física con actividad empresarial, si rebasamos 4 millones de pesos de ingresos, estamos obligados a enviar contabilidad electrónica, DIOT y pues básicamente eso, porque balanzas y demás, todo esto se integra en la contabilidad electrónica. Que también es importante, esas son obligaciones que en Reciclo no existen, que están relevados de la DIOT y la contabilidad electrónica. Entonces, pues Ujú. también es una facilidad que tiene el régimen. Sí, o sea, y en esto que normalmente llegamos a escuchar del gobierno de que no te preocupes, tú puedes llevar tus impuestos porque por régimen simplificado. El simplificado, por ejemplo, Recico sí es un régimen relativamente fácil de llevar de forma autónoma, En ciertas relativamente características. fácil, ajá. Ahí, si tienes una muy buena capacitación de alguien que te pueda decir cuáles son todos los puntos que tendrías que estar cuidando en tu caso en particular, Sí. creo que lo puedes hacer. Persona física con actividad empresarial, yo te diría, trata de no arriesgarte. O sea, porque al final, por ejemplo, aquí sí tendrías que enviar contabilidad electrónica en ciertos casos en particular. Sí, y no, y ahorita va a llegar a un punto que también es muy importante del por qué creo que actividad empresarial si no puede llevarlo una persona, o sea, una persona puede llevar sus propios impuestos en actividad empresarial, creo que es difícil por un punto que ahorita llegamos. Ujú. Retención del 10% contra un 1.25, pues obviamente sí es algo que puede llegar a mermar tu flujo. Y supongo que este es el punto al que vas. Y Y el nada más, por segundo, ejemplo, nada bueno, más ahí ajá. ser claro en la retención. La retención del 10% únicamente aplica si prestas servicios profesionales. Es decir, si eres contador, arquitecto, abogado, enfermero, doctor, o sea, ellos aplican el 10%. Si eres una panadería, rentas coches, cualquier tema que sea actividad empresarial, en este régimen no lleva esa retención. Punto importante también. Retenciones. Recapitulando esto que acaba de decir Arturo, en Recico aplican para actividad empresarial y servicios profesionales y arrendamiento y servicios del sector primario. Para todo lo que está en Recico, siempre que tengas actividad con una persona moral, te van a tener que retener el 1.25% de ISR. Ujú. Persona física, únicamente servicios profesionales. Y Y aquí, arrendamiento, que es ajá, y otro régimen, arrendamiento. pero ajá. Ujú. Y aquí lo importante es únicamente cuando tenemos operaciones con persona moral. No aplican retenciones de persona física a física en estos casos en particular. Ujú. Y bueno, Vámonos. ahora sí, declaración anual obligatoria en persona física con actividad empresarial. En Recico no la No tenemos. existe. Recuerden que este cambio sucede cuando entra el actual ejecutivo, el la doctora Claudia Sheinbaum hace Ujú. este cambio de que los pagos que se hacen en reciclo sean pagos definitivos. Esto quiere decir que no tendremos que llevarlos a un ajuste anual, que ese era lo que se hacía con reciclo, sino es tu pago del mes y con eso ya la autoridad dice, estás cumpliendo con sus obligaciones. ¿A qué punto iba yo con el tema de si eres alguien que está en actividad empresarial y quiere llevar sus impuestos? Es muy complicado porque en una parte de la declaración anual nos pide un estado financiero, que es el estado de posición financiera, el balance general. Entonces, si no tenemos y todo lo llenamos en ceros, cuidado, porque eso también podría, esa información que nosotros le damos a la autoridad, porque recordemos que la declaración, aunque puede tener información prellenada, es nuestra obligación, la autodeterminación. Esta información, si presentamos nuestro estado financiero en cero, pues decimos a la autoridad, oye, yo puedo generar 10, 15, 40, 50 millones de pesos, pero no tengo ningún activo, entonces pues podría parecer, pues yo mismo diciendo a la autoridad que no tengo estructura o no tengo capacidad instalada para prestar el servicio o dar el servicio a la actividad empresarial. Ujú. Aparte, sí es tu obligación tener estados financieros, ¿no? Entonces, digo, ahí habría que analizar, por ejemplo, si eres una persona física con actividad empresarial, servicios profesionales, contador, doctor, abogado, lo que sea,
no necesitas reportar los financieros, pero sí los deberías de tener. Ujú. Entonces, nada más hay que analizar ese tipo de cosas. Obviamente, si por ejemplo eres una comercializadora, pues al menos debería de existir un inventario o compras en tus financieros, ¿no? Sí, y yo nada más ahí también ser un punto muy crítico, o algo muy puntual respecto de reciclo. No significa que el que no presentemos declaración anual y que no tengamos información financiera, no significa que no hayamos contabilidad. O sea, en este mismo ejemplo de ser una comercializadora que por estructura fiscal le conviene estar en reciclo persona física, nosotros ahí sí recomendamos sí que eso también se lleve a través de un despacho o un contador. ¿Para qué finalidad? Para que también te pueda ayudar a tomar decisiones financieras. O sea, porque no es solo cumplir con el pago de impuestos y ya, sino que también es que tu negocio, que sea rentable, diría César Ramírez, que ganes más y que gastes menos. Ujú. Entonces, pues justamente también es analizar que no es solo decir, ah, no, pues yo facturo, sino es también, hay casos donde reciclo sí es necesario llevar contabilidad, no por temas de impuestos, sino por tema financiero y tema administrativo. Sí. Entonces, bueno, hasta aquí, en términos generales, ya vimos como mucho de los regímenes. Creo que ahora sí queremos pasar a qué tendría que pasar. Bueno, a ver, A ver. no sé si ya más bien pasarnos a cómo tomar la decisión o Ok. si ya hablamos, por ejemplo, de los cálculos. Mira, creo que, o sea, como para ir también resolviendo dudas que dejamos en el inicio, creo que podríamos ahorita hablar antes de estos cálculos de qué pasa si yo soy alguien que está en reciclo, pero que estoy en el sector primario y que mis clientes son personas morales Ujú, y que mis ingresos no superan los 900,000 pesos anuales. ujú. ¿Qué sucede? Básicamente ahí tú les puedes decir que tus ingresos no están superando los 900,000 pesos en el año, vas a tener que emitir tu factura y le vas a tener que poner una leyenda especial porque estos 900,000 pesos son exentos para las personas que están en el sector primario en el régimen simplificado de confianza. Entonces, si tus clientes te hicieran retenciones por esos 900,000 pesos, pues básicamente son retenciones que tú no vas a poder utilizar y que te estarían mermando el flujo. Ujú. Entonces, para que puedas evitar esto, les vas a tener que emitir la factura, como les comentaba, con una leyenda especial de que no has llegado a los 900,000 pesos. Digo, todo esto está en la resolución miscelánea, solo se los estamos contando, pero no has llegado a los 900,000 pesos, por lo tanto no están obligados a la retención y tú emitirías tu factura subtotal sin IVA, porque Bueno, pues iba es el cero. sector primario, ajá, es al 0% y se acabó. También otro tema importante que tiene el sector primario es que mientras no superen los 900,000 pesos de ingresos, tampoco estás obligado a presentar declaraciones mensuales. O sea, ahí literalmente la resolución dice de que mientras se tengan las facturas de los ingresos, con eso la autoridad dice, estás cumpliendo con tus obligaciones y tampoco estás obligado. Oye, ¿qué sucede? Ya lo superé. Ahora sí, dos cosas, tendrás que presentar tus declaraciones mensuales y aparte empezar a hacer las retenciones del 1.25. Sí, de esto de que no estás obligado a presentar las declaraciones, por si le sirve, el fundamento es la regla 3.13.10 de la resolución miscelánea para el 2026. Ya no hay que consultar las viejitas. Esta se publicó el 28 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación. Y ahorita les digo de la leyenda cuál es la regla porque no la estoy encontrando. Y bueno, también esto es otro tema importante en lo que los revisas que también creo que está en solución, es de, oye, a ver, a mí yo tengo ingresos o sea, que tengo operaciones con personas morales, me hacen retenciones, pero el impuesto que se me causa en el mes es menor a la retención que hago y entonces cada mes estoy generando un saldo a favor. También aquí lo que nos dice la ley es que nosotros podemos optar por solicitar la devolución de ese impuesto de dos formas. La primera es cada mes presentar una solicitud de devolución donde pues decirles, oye, pues la retención fue mayor al impuesto y entonces solicitar la integración de ese dinero o al final del ejercicio hacer una devolución como masiva por Ujú. todos los meses. Esa es una facilidad también que tiene Reciclo respecto de estas devoluciones de impuestos. La realidad es que tampoco son grandes cantidades.
O sea, porque el impuesto es el máximo 2.5, la retención es máximo el 1 o es el 1.25. Sí, el Entonces, máximo son 87,500. de hecho, sería la mitad. O sea, tu retención máxima es. Ajá, sí, sí, sí. Sí. Entonces, pues realmente no esperen grandes cantidades, pero habrá contribuyentes que les sea funcional y que pues puedan solicitar esas devoluciones de ISR. Dicho todo esto, creo que ya hablamos reciclo para todas las opciones, en todas las modalidades, según nosotros. Lo único que tendríamos que mencionar es el IVA. Ujú. ¿Qué opinas del IVA? O sea, esto es importante que, como se los mencionaba hace un rato, o sea, Reciclo no te va a disminuir el impuesto a pagar de IVA. O sea, si tienes un ingreso de, o sea, un IVA de tus ventas de 8,000 pesos y no tienes ningún gasto, no va a haber forma de que pueda disminuir, aunque estemos en un régimen con una tasa preferente. Recordemos que tal cual Reciclo es una tasa preferente única y exclusivamente para el tema de ISR. En Ujú. IVA, prácticamente lo que me decía, si eres persona física, si eres persona moral, si eres doctor, si te dedicas a vender coches, si te dedicas a tener una ferretería, si rentas casas amuebladas, si rentas locales, si eres una empresa y eres una comercializadora, si eres un agente aduanal, el IVA va a ser el mismo, la misma mecánica de cálculo. El IVA de nuestras ventas menos el IVA de nuestros gastos y la diferencia vamos a tener un impuesto a cargo si es más el IVA de nuestras ventas o a favor si es más el IVA de nuestros gastos. Sí, hay unas tema de retenciones, pero ahorita no lo vamos a tocar porque esto es como de en maneras Ujú. generales. Básicamente, ¿por qué les decía que el IVA es un favorcito que le hacemos al SAT? Porque en estricto sentido, y porque se llama impuesto al valor agregado, es que cuando nosotros ya definimos nuestro precio de venta, le tenemos que añadir el 16% para nosotros cobrárselo al cliente y pagárselo al SAT. Ujú. Tenemos la opción de no pagárselo al SAT y pagárselo a nuestros proveedores, pero pues básicamente aquí nosotros solo funcionamos como un recaudador del SAT y por lo tanto no existe un cambio en ningún régimen. Ujú. Lo único que pueden pasar, por ejemplo, son retenciones en algunos regímenes como plataformas digitales, Si te dedicas al autotransporte terrestre ujú, de bienes, de sí. bienes, ajá, Sí, etcétera. fletes, ajá. Pero en estricto sentido no es como que dependiendo de cada uno de los regímenes en los que podamos estar para impuestos sobre la renta vaya a haber una afectación en el IVA. Ujú. Ahora bien, eh, ¿por qué es tan importante este capítulo ahorita y por qué se los estamos subiendo 7 de enero, casi casi de Reyes? Porque tienen todo el mes de enero, que es hasta el 31 de enero, para poder hacer su cambio. Y esto es muy importante porque al final, entre antes lo puedas hacer mejor, porque si no vas a estar teniendo facturas de gastos con el régimen anterior, que en estricto sentido no serían deducibles en este nuevo régimen. Vas a tener facturas de ingresos en el régimen anterior, que sería incorrecto porque puedes tener retenciones del 10% en lugar del 1.25 o al revés, Ujú. del 1.25 en lugar del 10%. Entonces, es una decisión que sí tienes que tomar justo en este mes de enero Sí. y que sí te va a marcar la diferencia entre qué tanto te puedes quejar de que pagas muchos impuestos o que no te quejes de que pagas muchos impuestos. Sí, o sea, creo que esto del consejo fiscal, digamos, en resúmenes, no lo dejes al 31. O Ujú. sea, tienes esta información, asesórate con tu contador. Si dices, no, es que apenas voy a iniciar, o sabes que es que no sé si mi contador sí me puede ayudar con análisis, no te preocupes porque también tenemos una sorpresa Al al final. final de este episodio. Entonces, espérate un poquito más, ya casi acabamos y vamos a explicarte un poco cómo funciona esto, pero hay una sorpresa hasta el final. Ujú. Entonces, básicamente aquí lo que queremos hacer, y ya todo esto que les estuvimos pateando, pues es entrar de lleno a todos los cálculos que podamos llegar a ver para que podamos entender mucho más fácil y de forma más tangible cuál es el régimen que nos conviene, en qué caso en particular. Ujú. Vamos a revisar, por ejemplo, Recico, donde nosotros, por ejemplo, les vamos a poner aquí una tablita en pantalla y tienen 4 columnas. Tenemos ingreso mensual, ingreso determinado, perdón, ISR determinado reciclo, retenciones de reciclo en caso de que nosotros tuviéramos actividades con una persona moral y cuánto tendríamos que pagar. ¿Nos quieres hablar de algunos ejemplos, amigo? Sí, miren, por ejemplo, creo que me voy a ir con un ingreso de 25,000 pesos, Ujú, donde en Reciclo únicamente pagaríamos 250 pesos. ujú, Si pensamos que todos nuestros 25,000 pesos fueron con una persona moral, pues es una retención, como lo estuvimos hablando en todo el episodio, que el 1.25 de esos 25,000 pesos serían 313.
Esto quiere decir que no tendríamos que hacer un pago de ISR con nuestro dinero, porque la retención que nos hizo la persona moral ya fue mayor al impuesto que nosotros teníamos calculado. Entonces, en un ingreso de 25,000 no tendríamos que hacerlo. Lo mismo también lo pueden ver en el caso de los ingresos de 50,000, Ujú. donde también pensando que todos tus ingresos fueran facturados hacia una persona moral, pues el impuesto que tendrás que pagar son 550, la retención que te hace son 625 y entonces tampoco tendrás que pagar. Tienes un saldo a favor de 75. Que estos saldos a favor, ya sea el de 63 o el de 65, es los que les mencionábamos que podemos estar en devolución, pero no les vemos tanto caso nosotros, pero pues, que habrá contribuyentes que sí. Ujú. ¿Quieres hablar de algún otro? Sí, por ejemplo, ya después tenemos de que 83,333, que aquí es donde ya se empieza a poner como interesante y en realidad tampoco es nada del otro mundo porque tenemos que el ingreso mensual son 83,333, el ISR que se determina sigue siendo súper bajito, que es de 1,250. Las retenciones que nos hubiera hecho una persona moral son de 1,042 pesos y entonces nosotros tendríamos que pagar única y exclusivamente por ese ingreso 208 pesos. En realidad, y esto creo que es algo importante para tener en la mente, si acabamos pagando 1,250 pesos Sí, del sí, sí. impuesto, pero la única diferencia es que una parte nos la quita la persona moral y se la paga el SAT y la otra parte nosotros la pagamos completa de nuestro pago de impuestos. Ujú. Esa es la única diferencia. Así como les fuimos leyendo estos renglones de la tabla, ustedes pueden ver qué pasa, por ejemplo, en el caso de los 150,000, que tendríamos un ISR por pagar de 3,000 pesos. Si tenemos retenciones porque tenemos operaciones con personas morales, tendríamos una retención de 1,875 y únicamente nosotros le pagaríamos al SAT 1,125 pesos. Sí, mira, ahora ya aquí podemos dar una pausa. Pon una gran cara para que no te veas como ofreciado en el. Pausa para que sigan leyendo los otros umbrales que tenemos en esta lista. Ya. Entonces, ahí ya pueden, ya con lo que tuvieron, si no, regresen tantito y párenla tantito para ver cómo funciona este régimen, pero van a darse Ujú. cuenta que, pues, está muy fácil el cálculo. Sí. Básicamente algo que aquí podríamos estar observando es que nuestra carga fiscal sí crece conforme van creciendo los ingresos, pero sigue siendo algo que se puede llegar a pagar sin problema alguno. Y al final, como justamente va sobre los ingresos, siempre tu tasa efectiva máxima va a ser del Ujú. 2,5%. Sí, a ver, yo quisiera tener ingresos de medio millón y pagar 12,500 pesos de ISR. Exacto. Pero ahora vámonos a ver qué pasa, por ejemplo, si somos personas físicas con actividad empresarial. Y para esto en particular les tenemos que hacer aquí un gran Contexto. disclaimer. Ajá. Vamos a considerar persona física con actividad empresarial que hace actividad empresarial. No va a ser un médico, no va a ser un abogado, no va a ser nada. Es persona física con actividad empresarial que hace actividad empresarial. Ujú. Y lo vamos a considerar sin deducciones, porque si nosotros lo consideramos con deducciones, no estamos teniendo ninguna competencia objetiva con el reciclo. En reciclo, recordemos, sí tenemos que pedir facturas porque nos lo pide la ley, pero así nosotros tuviéramos 3 millones de pesos de gastos o un peso de gasto, no va a cambiar el impuesto que nosotros vamos a pagar, cosa que es muy diferente en persona física con actividad empresarial. Ujú. Entonces, bueno, nuevamente están viendo esta tabla en pantalla, amigo, y no sé si nos la quieras explicar un poquito. Pues sí, básicamente aquí es la misma cuestión que lo mencionaba Eric, que es el tema de tener ingresos sin ningún gasto y que nuestra base o nuestra utilidad para el pago de impuestos sea el mismo ingreso. Entonces, aquí teniendo un ingreso de 25,000, nos damos cuenta que a diferencia de ser 250 pesos, pues aquí son 3,452. Es Ujú, como 15 veces mayor. ujú, Entonces, aquí en un caso de, por ejemplo, ingresos de 50,000 pesos, el impuesto es 9,108 y, por ejemplo, yo les decía del caso de los 500,000 pesos de ingreso, pues aquí son 159,514 en lugar de 12,500. Nos damos cuenta que obviamente el cálculo es muy distinto. A pesar de que, por ejemplo, ahorita este año, en 2026, hubo una actualización de tablas y en estricto sentido pagamos menos impuestos, pues de todos modos no hay forma de comparar si fuéramos en este caso solo ingresos, reciclo con actividad empresarial. O sea, es abismalmente la diferencia en el pago de impuestos. es correcto. ¿Tienes algún otro? No, entonces nuevamente, cara, y esperamos que hayan visto toda la tabla. Ahora bien, ya queremos hacerles aquí como un análisis más integral, por decirlo de alguna forma, que es
cómo vamos a comparar reciclo con actividad empresarial. Y ahora sí vamos a ver también aquí en la pantalla una tabla mucho más grande que la anterior, Ujú. donde ya tenemos muchas más columnas y donde ya les podemos hablar tangiblemente de qué está pasando. Entonces, bueno, tenemos básicamente 6 columnas. En la primera tenemos nuestro ingreso mensual, en la segunda tenemos ISR determinado de reciclo. Aquí ya no vamos a entrar en tema de retenciones porque no hay forma de compararlo de Ujú. forma justa. Entonces, ISR determinado reciclo sin retenciones, ISR de persona física con actividad empresarial sin deducciones, y entonces ¿Y tenemos, sin retenciones? ajá, y Haciendo. sin retenciones. Tenemos cuál es la diferencia en donde dice impuesto en exceso por persona física con actividad empresarial o PFAE, como algunos lo conocen. Aquí estamos haciendo la comparativa de cuánto estamos pagando adicional por estar en persona física versus reciclo. Sí, aquí sí está el dinero, ese dinero que vas a tener Ujú. que sacar de tu cuenta para pagar ese impuesto. Y también tenemos, por ejemplo, la siguiente columna que es porcentaje de utilidad necesario para igualar a reciclo. Este, si me preguntan a mí, es el indicador por el que ustedes entraron a este video. Sí. Si ustedes, por ejemplo, tienen ingresos de 25,000 pesos porque son... Pues ¿qué puede ser? ¿Qué podrán ser? A ver, dejen Arrendamiento. una ferretería, compraventa de cosas. Y tú sabes que a todos los productos siempre le subes el 20%, sin duda, te conviene más reciclo. Y se acabó el video. Eso fue todo por el episodio de esta semana. No, este indicador es el más importante porque justamente aquí ya pueden ver cuál es, digamos, ese punto de inflexión donde les conviene más uno que otro. Y si se fijan, conforme se va haciendo más grande el monto, cada vez necesitamos una utilidad más chiquita para que nos convenga más persona física con actividad empresarial en comparación con reciclo. Sí, justamente en la siguiente columna que dice deducciones necesarias, es prácticamente lo que tendríamos que nosotros tener de gasto, no de la factura total, del puro gasto para tener una utilidad muy bajita. Por ejemplo, en el caso de los 25,000 pesos, necesitamos 20,503 pesos de gastos facturados y que sean estrictamente indispensables para tu actividad y que te hagan obtener ingresos y que tengas la material y demás, para tener una base gravable muy pequeña y que el impuesto que se pague en actividad empresarial también sean 250 pesos. Y acuérdense que no todos los gastos son deducibles. Si tú dices, oye, es que yo gano 25, yo vendo 25,000 y me gasto 20,500 pesos en súper al mes, no aplica, no es deducible. Tendrías que estar pagando el impuesto como si no tuvieras deducciones. Ujú. Sí, a ver, esto también es importante. No recordemos que nada más por tener una factura Ujú. ya es un gasto deducible o no. O sea, aunque tenga el uso SFDI G03, haya pagado con medios bancarizados, pero si eres una ferretería y decidiste comprar, voy a poner así, el súper, pues va a decir, oye, está medio extraño. Dependerá del contexto y materialidad, pero en un ejemplo así muy cuadrado, contador cuadrado que dice, no, esto no es deducible, de esos que te dan tu lista de deducciones, te va a Ujú. decir, el súper no entra. Debe Entonces, de ser estrictamente indispensable para la obtención del ingreso, en el caso tanto de persona física como de reciclo, y debe de tener una razón de negocios. Entonces, eso es muy importante que tengan en consideración. Si tú dices, oye, yo soy un dentista y del material que me gasto, yo siempre le subo otro tanto, entonces mi utilidad es del 50%, vete a reciclo. sí. No preguntes más, vete a reciclo. Ese tipo de cosas, literalmente este porcentaje creo que es el que más les puede llegar a interesar a ustedes para que puedan llegar a tomar una decisión pues con más certeza. Si en ese momento dices, oye, es que no sé, o sí tengo, por ejemplo, sí tengo un contador, despacho que sí me da información, pero no me hacen este análisis, no te preocupes, aún casi llegamos a este regalo que tenemos de parte de Reyes Magos para ustedes. Es correcto. Entonces, aquí básicamente digo, y si no estamos como tan alineados con este término de nuestro porcentaje de utilidad, tenemos una ecuación como la tendríamos en la escuela, donde sería que nuestra utilidad es igual a nuestros ingresos menos nuestros gastos entre nuestros ingresos por 100. Ujú. Básicamente así lo podríamos estar calculando. Entonces, si nosotros facturamos 100 mil pesos y gastamos 20,000 pesos, nuestra utilidad es del 80%. Si facturamos 100,000 y gastamos 70,000 es del 30%. Si facturamos 100,000 y gastamos 85,000, tenemos únicamente una utilidad del 15%. Ujú.
Sí, por ejemplo, en este ejemplo, si yo tengo un ingreso de 150,000 pesos y tengo utilidad del 10%, ¿qué régimen me conviene más? Para eso, vámonos a la tabla anterior y entonces vamos a buscar el renglón que nos corresponde. 150,000 pesos con una utilidad de ¿cuánto? Del 10%. Del 10%. Si se fijan, ahí dice que el porcentaje de utilidad necesario para igualar a reciclo es del 15.26. Entonces, si nosotros tenemos más del 15.26, nos va a tocar o no nos va a tocar, nos convendría más reciclo. Si tenemos menos de ese porcentaje, nos conviene mucho más persona física con actividad empresarial. Entonces, en este caso en particular que dice Arturo de 150,000 con un porcentaje de utilidad del 10%, lo ideal sería que estuvieras en persona física con actividad empresarial. Sí, y aquí también es importante esto, sí, personas que nos ven, muchas gracias por vernos, no quieran sacar como una relación de si es este ingreso, es este porcentaje y demás. No, aquí sí es, recordemos que, o lo mencionábamos, las tarifas de ISR en actividad empresarial son progresivas. Entonces, dependerá de tu utilidad y dependerá de conocer las tablas de ISR, el qué porcentaje está. Entonces, pues justamente si quieres conocer, porque sabes que intentamos abarcar pues ingresos, o sea, un rango bastante grande entre 25,000 hasta 3 millones, pero realmente hasta 500,000, llamémoslo así. Entonces, si quieres, no, es que tengo ingresos de 170 y tengo utilidad de tal, espera, casi podrás decir, podremos ver dónde podremos vernos para determinar con exactitud qué régimen te conviene más. Entonces, vámonos con algunas preguntas claves. ¿Eres socio o accionista de alguna empresa? ¿Has comprado acciones en... Aquí dependerá del contador, ya lo dijimos, pero si eres socio o accionista o perteneces a alguna persona moral, solo puedes estar en actividad empresarial y no podrías estar en reciclo. Si tus ingresos del año anterior rebasaron 3,5 millones de pesos, en caso de que sí, solo puedes estar en persona física con actividad empresarial. En caso de que no, podrías estar en reciclo. Otra pregunta, por ejemplo, dependiendo del modelo de negocio, y esto es algo bien importante que creo que también deberíamos mencionar. ¿Por qué, por ejemplo, en compraventa de coches no funciona esto? Ah, pues porque recordemos que en reciclo vamos a tener que pagar impuestos sobre nuestro ingreso. Aunque nosotros hayamos tenido una utilidad de 20,000 pesos a un ingreso de medio millón, tendremos que pagar el impuesto por el medio millón y no únicamente por esos 20,000 pesos que tuvimos de utilidad. Entonces, sí, hemos visto algunos casos donde, dependiendo tu modelo de negocio, es actividad empresarial porque es más funcional y está más eficientado el tema de pago de impuestos. Ujú. Entonces, si tú, por ejemplo, recibes ingresos y después los repartes como pudiera ser con un comisionista, muy probablemente también te pueda llegar a convenir actividad empresarial, porque si no vas a pagar impuestos sobre un ingreso que tú ya no tienes. Ujú. Pero ahí dependerá del porcentaje de utilidad, ¿vale? Em, Creo que una pregunta que también es muy común, que muchas personas tienen de, oye, si yo soy reciclo, ¿puedo tener trabajadores y estar en el IMSS y demás? O sea, tener trabajadores en el IMSS, pues pagar las cuotas del IMSS, pagar nómina y demás. ¿Puedo hacerlo o no? sí. Sí, eso también es un error que, o es una pregunta muy común que hemos escuchado, Ujú, de, es que yo soy reciclo y no puedo tener trabajadores. Y no, no, sí, tenemos que cumplir con esas obligaciones. De hecho, algo que estuvimos analizando nosotros es que el tema de si te debe presentar declaración anual para dar el aviso si es que tenemos reparto de PTU o no. Entonces, ahí, eso sí es como para preguntar para colegas, ¿ustedes qué opinan? ujú, Pero fue algo que estuvimos analizando justamente haciendo este episodio. sí. Oye, tengo pérdidas fiscales que vengo arrastrando de años anteriores. No, no es algo que vaya a perjudicar tu decisión, pero en reciclo no las podríamos utilizar como tal. Ujú, Entonces, ahí probablemente te convenga más estar, por ejemplo, en persona física con actividad empresarial. Y si normalmente le facturas, por ejemplo, a personas morales, te pudiera llegar a convenir más reciclo. Ahí nuevamente hay que tener en consideración el tema del porcentaje, pero te pudiera llegar a convenir más reciclo porque de cualquier forma ya te estarían reteniendo la mitad de tu impuesto máximo, ujú. ¿vale? Entonces, bueno, aquí pues básicamente creo que ya revisamos todo lo que era importante. Ahora sí, amigo, ¿cuál es el tema o qué es lo que les podemos ofrecer? Pues miren, como justamente estuvimos analizando este punto, creo que, como lo decíamos, es la decisión más importante en tu vida fiscal de este 2026. Si uno de tus propósitos de año nuevo fue, oye, la verdad me quiero regularizar o ya quiero poner en formalidad el negocio, el emprendimiento, la empresa que tenga,
pues justamente creo que ahorita en enero, si es que lo estás viendo en enero, es una gran opción. O ya lo vi en febrero de 2026. A menos que no hayas iniciado operaciones, podrás dar de alta en cualquier otro momento del año, pero si ya eras actividad empresarial, pues tendrás que aguantarte todo 2026 y hacer el cambio hasta 2027. Entonces, tu momento de actuar es ahora. Ujú. Es por eso que, como saben, tenemos nuestra asesoría de impacto fiscal a tu medida. Esta asesoría de hasta 60 minutos en donde ustedes, Eric y yo, estaremos en una reunión para justamente poder platicar estos temas de la vida adulta y del tema de impuestos que nadie nos enseña. Oye, ¿qué régimen es mejor? Oye, ¿qué puedo facturar? Oye, ¿cada cuánto tengo que pagar mis impuestos? Oye, ¿tengo que hacer una declaración anual? Oye, ¿puedo tener deducciones personales o no? Todas esas dudas que tengas que tengan que ver con el tema de impuestos, los podemos ver en esta asesoría de impacto fiscal a tu medida, una asesoría de hasta 60 minutos y que al final nosotros entregamos una minuta para que pues ahí puedan ver los temas que hablamos y que estemos enfocados todo el tiempo en esa asesoría. Ujú. Es importante, también en 2026 hubo un aumento en el costo de impacto fiscal a tu medida. Ujú. Ahora ya no cuesta lo mismo que el año pasado, pero decidimos, Eric y yo, hacer un código de descuento para aquellas personas que digan, oye, pues sí me interesaría, ya sea que me ayudaran a analizar qué régimen me conviene más. Oye, más bien me gustaría que ustedes fueran mis contadores para que también me pudieran apoyar de manera mensual. También lo podemos hacer. Pero este es un código de descuento del 20% Ujú. que solo será aplicable durante el mes de enero. Esto es importante. Enero del 2026. Entonces, si lo estás viendo después, si lo estás viendo otro año, qué gusto verte por acá, pero este código ya no va a ser aplicable para ti. Yo personalmente lo configuré el 1 de febrero a las 12, deja de funcionar. Sí, o sea, podremos reunirnos, sí, en esta reunión para revisar, pero ya este código o este cupón del 20% de descuento ya no va a ser aplicable. Entonces, aprovechenlo. Y algo súper importante, solo aplica para las primeras 20 asesorías. Ujú. Entonces, esto es algo muy importante porque al final, aunque les tratamos de hacer una guía muy completa, la realidad es que, por ejemplo, no les mencionamos qué pasa con las deducciones personales. Recico no puede tener deducciones personales. A menos que tengas ingresos por salarios. Pero es una particularidad, Ujú. es algo muy específico de algunos contribuyentes, no es de todos. Pero si tú me dices, oye, yo estoy en sueldos y salarios y aparte tengo un negocio donde mi porcentaje de utilidad es del 20%, tal vez te acabe conviniendo de todas formas más estar en reciclo que estar en persona física con actividad empresarial. Porque persona física con actividad empresarial con sueldos y salarios se suma en la declaración anual y entonces tienes que pagar muy probablemente un impuesto adicional en la declaración anual, cosa que no pasa con Recico. En Recico todos los pagos que nosotros hacemos mensualmente ya se consideran pagos definitivos, no presentamos declaración anual y entonces tú si presentas declaración anual únicamente la estarás presentando por tus sueldos y salarios. Ese tipo de cosas son las que únicamente se pueden analizar en el caso en particular de cada una de las personas y por eso es muy importante que tomen una asesoría. Exactamente. Entonces, el código de descuento va a aparecer en el video. Ujú. Ahí Igual es está. régimen, tal cual. Así, sin acento, nada, régimen. Ujú. Y va a ser un descuento del 20% para las primeras 20 personas que les interese saber qué régimen les conviene más para el 2026. Sí, pues básicamente para las primeras 20 personas que les interese tener un análisis personalizado de cuál es el régimen más conveniente para ellos. Ahí ustedes sabrán. Dense un quemón con eso, ustedes sabrán. Ujú. Pero bueno, en términos generales creo que sí ya abordamos básicamente cualquier punto general, General. ajá, muy general, de cuál sería el régimen que nos pueda llegar a convenir, en qué casos en específico. Sí, o sea, creo que solo eso. Ujú. Este, Hasta el 31 de enero, no se les olvide. También, porque es muy importante, porque tienen que ver en qué situación están ahorita para ver si ya emitieron facturas, si no las han emitido, si ya les emitieron facturas de gastos. En una de esas te compraste un coche a principios de año y no sabes si sí lo vas a poder utilizar o no porque te lo facturaron en el otro. Entonces, es muy importante que puedan tener una muy buena opinión para que puedan saber cómo deben de actuar y que no vayan a tener repercusiones simple y sencillamente por no haber conocido el tema. ujú, sí, yo creo que, o sea, es muy importante. Eso también no lo tomen como una asesoría especializada, pues no, igual lo dijimos, son temas generales. Cada contribuyente tiene casos particulares, entonces, pues nada más importante tenerlo en consideración.
solo es en enero de 2026. Y pues nada, Ujú. qué gusto es volver a regresar a estar grabando con ustedes que nos estén escuchando en este formato. También contigo, amigo, qué gusto estar otra vez acá en la mesa hablando de impuestos. Es muy divertido. Bien tetos, ¿no? Sí, no es tan divertido, pero está padre. Y Recomendación de la semana. Sí ah, tenemos. ¿cuál? Yo tengo 4 episodios muy buenos que les podría Ah, recomendar. yo tengo 4 de hace un año. Sí, ajá, o sea, de verdad también todos los episodios, sé que normalmente ya ubicamos de que a Mar Fiscal, a Pam de Cultura Adinora Fiscal, a Peña, Dinora Peña, a Sofi, a Jesús, pero creo que Abats, a Bats, de hecho sí son 5 capítulos, sí, ¿no? Bats, Mar, Mar. Dinora, ajá, Ah, fueron sí, fueron 5, 5. ajá. Nuestra recomendación es de 5 capítulos, entonces. La verdad es que sé que aunque ya conocemos esas personalidades, incluso para nosotros que de repente, pues tal vez ya podemos platicar un poquito más de cerca y así, descubrimos cosas que no sabíamos y que probablemente ninguna otra persona a su alrededor sabía, como las empanadas de mar. Las empanadas de mar. em, el tema de lo que le dijeron a Sophie cuando empezó a Ajá. crear, bueno, cuando iba a empezar a crear contenido. Este. Con Pedro y Nata también siempre. Esta plática fue un se regalan dudas Sí. completamente. Entonces, si ya habían visto la plática anterior que fue como de la cotorriza, ahorita fue se regalan dudas, nos fuimos bien deeps, bien profundos en cuáles son nuestros colores favoritos, llegamos a esa pregunta, o sea, fue muy existencial. Y si eres nuevo en este canal, que llegaste en 2025 y no te has dado cuenta que también en 2024 tuvimos una pues, forma parecida a lo que hicimos en Ujú, 2025. Tenemos episodios con Bats, pero en este que dices que es más de la cotorriza, ujú. con César Ramírez, con David Nieto, de Nieto Bravo y Asociados, y con Guille Goal. Eso no fue en Ciudad de México, pero estuvimos aquí en Querétaro, muy navideño, eso sí Ujú. grabamos ya para diciembre, entonces también son grandes capítulos que si tienes tiempo de escuchar estos 9 capítulos, lo podrás ver, y aparte también está nuestra conferencia si es que no la has visto. Sí, en todos estos capítulos, digo, si tenemos oportunidad más adelante, nos gustaría volver a grabar con ellos. Entonces, si crees que se nos pasó una pregunta, ahí pónosla. Una Si, persona, si crees, ajá, de que, oye, la verdad es que yo siento que tendrían que estar grabando con Silvia de Taxify, nosotros también, pero no lo hemos logrado coordinar. Silvia. Entonces, Esto es una invitación directa a que ya pongamos fecha a eso. Ya hemos hablado, ya estamos hablando. sí, ha sido única y exclusivamente tema de empatar agendas, Sí, pero ya es algo que probablemente en algún momento lo van a ver. Entonces, si tienen personas que creen con las que debemos de estar platicando, avísenos y nosotros haremos todo lo que esté en nuestras manos para podérselos traer aquí. exactamente. Dicho esto, pues en realidad ya platicamos de muchos temas. Esperamos que este capítulo les sea de utilidad. De verdad que tratamos de hacerlo como el capítulo anterior, que sabemos que les gustó mucho porque es uno de nuestros capítulos más vistos, pero un poquito más con esteroides para que lo pudiéramos tener más estructurado, donde pudiéramos platicar de muchas más cosas. Entonces esperamos que les sea de utilidad. Muchas gracias por estar en 2025 y todos los años anteriores con nosotros. Esperemos que nos puedan acompañar en 2026. Y creo que es todo. Ya creo que falta lo último. Síganos en redes sociales. Bueno, Ah, bueno. son dos Ajá. puntos en dos. Uno es también, si no eres contribuyente, eres contador que está iniciando en este tema de los nuevos clientes, está emprendiendo y tiene muchas dudas. Pasa, a veces pasa, digo, lo diré es nuestro privilegio. Al ser dos, era más fácil el poder rebotar ideas, pero a veces no sucede eso. Entonces, Ujú, también tenemos la asesoría de Contadores Plus. ujú, Prácticamente es una asesoría de contadores para contadores, en donde hasta hora y media ujú, podremos hablar y decir, oye, a ver, quiero revisar mis papeles de trabajo, quiero entender el tema de cómo funciona mejor reciclo o actividad empresarial, quiero ver cualquier cosa que tenga que ver con tu prestación de servicio, lo podemos hacer en esa asesoría de hasta 90 minutos, igual que en impacto fiscal, tienen una minuta al final. Y si no eres persona física y tal vez eres una persona moral o eres alguien que está en el sector primario como persona moral o no eres plataformas tecnológicas o eres moral de plataformas tecnológicas con la nueva reforma que hubo para 2026, también puedes tener una asesoría de impacto fiscal a tu medida. ujú. Ahora sí, síganos en redes sociales. Estamos en YouTube y Spotify como El Lavadero Fiscal y en Instagram y TikTok como Arpea Consultores. Ahí nos Ujú, encuentran, ahí likeenos, compártanlo, guárdenlo, coméntenos, eso nos ayuda mucho. Y ahora sí creo que es todo para esta semana. ujú. Yo soy Eric. Yo soy Arturo. Juntos somos Arpea y nos escuchamos la siguiente semana.